Jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, vamos a empezar ya porque ya es tarde. Ya habíamos estado viendo métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones y particularmente el método de Jacobi. Métodos iterativos, un repaso de métodos iterativos. Ya, ¿en qué consiste un método iterativo? Ya hemos dicho, ¿no? Los métodos iterativos siempre parten de una aproximación inicial dada y a partir de esa aproximación construyen nuevas aproximaciones. Supuestamente, cada aproximación se acerca más a la solución. No siempre es así, pero esa es la intención. Que uno va calculando nuevas aproximaciones, aplicando una misma fórmula y las nuevas aproximaciones están más cerca de la solución. En este caso, las aproximaciones no son simples valores escalares, sino son vectores, ¿no? El vector formado por las incógnitas. Entonces, cada aproximación es un vector completo. Ya, en este caso, el vector inicial le vamos a llamar vector x0, acá lo están viendo, ¿no? Que ese vector x0 debe ser dado, ¿no? Para empezar el método, debe ser conocido para empezar el método. ¿Por qué debe ser conocido ese valor? Porque para calcular la siguiente aproximación utiliza ese vector inicial. Entonces vean, si el x0, acá abajo vean, sirve para calcular el x1, aplicándole una función f, que le vamos a llamar f, sería una función de iteración. Entonces, si le aplico una función f al x0 y con eso va a producir x1. Una vez que hemos calculado x1, aplicamos nuevamente f a x1 y eso produce x2. Obtenido x2, nuevamente le aplicamos la función f a x2 y sale x3. Y así sucesivamente seguimos aplicando la misma función f a las aproximaciones. Entonces va a llegar un momento en que llegamos a una aproximación k, xk, que debe cumplir un criterio de terminación, una condición de terminación. Y entonces el proceso termina allí con xk. Si xk cumple el criterio de terminación, entonces el proceso termina allí. ¿Y qué cosa va el criterio de terminación? Básicamente es si cumple con alguna cota, algún tipo de cota de error, ¿no? Si cumple con eso, entonces termina el proceso iterativo. Y entonces eso lo estamos viendo acá. Vamos a ver. Ya. Y habíamos visto un método iterativo que se llama el método de Jacobi. Para eso, ¿qué teníamos que hacer?
Vean, acá está el sistema que se quiere resolver. Ahí tenemos el sistema que queremos resolver. Entonces, lo primero que hacemos es que de cada una de las ecuaciones, dice, de la ecuación Y, despejamos la incógnita X sub Y. Entonces, por eso, de la ecuación 1, ¿qué vamos a despejar? La incógnita X1. Ahí está. A ver, verifiquen si está bien despejado la X1. Y está bien despejado, ¿no es cierto? Igual a B1 menos la suma de todas las incógnitas distintas de X, multiplicado por el coeficiente de la matriz. Entonces, X1 igual a B1 menos todas las demás incógnitas multiplicadas por su coeficiente. Ya, y después hay que dividirlo entre A1. Entonces, ya tenemos acá X1 despejado de la primera ecuación. Entonces, al lado derecho de ese despeje, le llamamos función 1, ¿no?, del vector de incógnita, la función 1. De la ecuación 2 despejamos la incógnita 2, X sub 2. Despejamos fácilmente y al lado derecho le llamamos la función F2. Y así seguimos despejando las incógnitas. Ya tenemos X3 y al lado derecho lo voy a considerar como una función de todas las incógnitas, X1, X2 hasta Xc. Y avanzando hacia el final vamos a tener, en la última ecuación vamos a despejar XL. Y va a ser igual ahí a la forma amarilla que estamos viendo, ¿no? Pero al lado derecho, al lado amarillo, le puedo llamar una función f sub n, ¿no?, del vector x, el vector x1, x2 hasta xn. Entonces todas las f son parecidas, todas las x son parecidas. Intervienen todos los términos ahí, menos el término mismo. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Del sistema original despejamos las incógnitas, ¿no?, y al lado derecho del despeje, lo que se ha despejado se le considera una función del vector de incógnitas. Muy bien, con esas funciones construimos una función vectorial, una función de vector con función vectorial. Entonces, acá está esa función. Con las funciones f1, f2, hasta fn hemos construido una función vectorial. Y eso también lo podemos expresar de esta manera, que f de x es igual a f1
f de x es igual al vector formado por las funciones f1, f2 hasta fn. Vamos a ver. Ya, entonces vean, hemos construido una función f mayúscula del vector x con las funciones que tienen el valor de la incógnita en base a los valores de las incógnitas. Ya, recuerden dónde están las f's. Las f's son el lado derecho del despeje de la incógnita. Construimos una función con esas funciones vectorial y voy a decir f del vector x es igual a este vector, f del vector x. Muy bien, entonces ahora dada una aproximación inicial me dan un x0, ese x0 tiene que ser conocido. Se calcula el x1. ¿Cómo se va a calcular el x1? Ahí está. El vector x, la primera componente del vector 1, x1, entonces va a ser aplicando la función f1 a los valores de las incógnitas del vector x0, de la iteración 0. Y o sea, tenemos que hacer acá. Entonces, f1 de x0 es esto de acá. 1 sobre a11 menos igual por b menos a12x0. Acá están todas las incógnitas. Están apareciendo con el valor de la aproximación inicial. ¿Ya? El x2 también de la nueva, del 1, está utilizando los valores de la aproximación 0. De la aproximación 1 utiliza los valores de la aproximación 0. Y la fórmula viene por acá. Para la tercera componente, lo mismo, utiliza la tercera función. Y los valores son del x de la anterior iteración, los ceros. Y lo mismo para la componente n, ¿no? Utiliza la función n aplicado a las incógnitas de la iteración anterior de cálculo. Muy bien, vectorialmente eso podemos decir que el vector x1 es igual a f mayúscula aplicado al vector x0. Bien, aquí hemos calculado entonces el vector x1 a partir de x0. Una vez que hemos calculado el x1, calculamos el x2.
aplicando las funciones que obtenemos al vector x1. Todos están con x1. Y así seguimos calculando. Al final estaré calculando el valor de la incógnita n. Entonces será la función aplicada a los valores de las incógnitas de la iteración i. Todos estos son iteraciones i. De la iteración i. De esa manera he calculado el vector 2, x2. Cómo aplicar el f mayúscula a la función 1. En general, dada una aproximación i, la aproximación i más 1 se calcula de esta manera. Y eso vectorialmente podemos decir que es que el vector xi más 1, que está formado por todos estos, es igual al vector f, ¿no? F mayúscula formado por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio. Ya. Aplicar este método, creo que ayer estuvimos haciendo esto. Y ahora háganlo con el Excel. A ver, estructuren el Excel para resolver este sistema. Estructurar armar ahí una tabla de Excel para aplicar el método. A trabajar jóvenes. A ver cómo vamos. A ver. Ya voy a ir al Excel y vamos a armar eso. Voy a ver, voy a compartir el Excel.
Excel, ya, entonces me voy a llevar el sistema al Excel. Muy bien, están viendo, ¿no? El sistema en Excel. Jóvenes, ¿se está viendo el Excel? Sí, profesor, sí se puede ver. Entonces ese es el sistema que vamos a resolver por el método de Jacobi. Entonces vean todo lo que tenemos que tener. Aquí vamos a tener una columna para el vector X, para la aproximación X. Vamos a ponerlo por acá. Ya. Aquí van a estar los X. Por ejemplo, me han dicho que utilice como aproximación inicial el 0. Aquí va a estar el 0. Ahí está el vector inicial, la aproximación inicial 0. Que he dicho que sea el vector 0, ¿no? Ya. Puede ser cualquier otro vector. ¿Qué más necesito? Voy a necesitar esto de acá. Voy a tener la matriz A. A va a ser esta matriz. La matriz de coeficientes. Tiene 5. Es el 5. 1. 0. El 1. El 12. 12, 1. 0. 0. 1. 0, 1. A ver. 0, 1, 9. Vamos a ver. Tenemos la matriz ya. Después de esto voy a necesitar la matriz o el producto de A por X. ¿Para qué voy a necesitar el A por X? ¿Para qué creen que necesitaría el A por X? A es esta matriz. Esta es la A. Esa es la matriz A y este de acá es el X. El X. Sí, este de acá es el X. Ya, y este es el B. B, ahí está. AX igual a B. Ya, el X inicial es 0, 0, 0. Ahora, el X
Si el X fuera solución, ¿qué cosa debería cumplirse? A ver, jóvenes, si el X fuera solución, ¿qué cosa debería cumplirse? De que A por X me tiene que dar la matriz, el vector B. El A por X debe ser el vector B. Yo voy a tener acá el B. Ya, voy a ver. Si X fuera solución, esos dos, el AX sería igual al B. Pero entonces, si todavía no es una solución, entonces quiere decir de que va a haber una diferencia entre AX y el B. El AX que estoy calculando y el B que es dato, ¿no? Hay una diferencia. Entonces vamos a calcular acá, esto de acá, el error. A ese error se le va a llamar error residual, un vector, en este caso. Error residual. Ahí está, error residual. Se va a hacer, ¿a qué va a ser igual el error residual? A la diferencia entre quiénes. A ver, Valverde, ¿a qué le podemos llamar error residual? Valverde. Sí, profesor. Error residual, ¿a qué le llamamos? A la resta de los xy más 1 menos xy menos xy. Ya, el error residual va a ser la diferencia entre lo que esperábamos y lo que producimos. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo un X, el AX va a dar un resultado, pero yo quería ¿qué cosa? Que salga B. Entonces, si no sale B, hay una diferencia. Esa diferencia es el error. Entonces, tendríamos que calcular ese error y darnos una cota de error. Entonces, si llegamos a cumplir con esa cota de error, damos por terminado el proceso. Ya, muy bien. Entonces aquí voy a hacer el producto de A por X igual M multiplicación de matrices. Voy a tener multiplicar esta matriz por esta de acá. Control Shift. A ver, no ha salido. ¿Por qué no ha salido? 0, 0, 0, 0, 0. Está todo. 5, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 9. ¿Por qué no quiere salir? Vamos a borrar todo y hacer de nuevo. Vamos a borrar todo. Ya colgado. Se ha congelado, no sé.
A ver qué pasa por acá. Congelado. A ver. Totalmente congelado. Ya, más AX. A por el X. A ver, A por el X. Esto es igual. Vamos a poner aquí. AX, AX. A por X. A por X, entonces. A ver. Producto de matriz es igual M mult M mult a ver, y el X que es este. Ahí está, el AX da 0, tenía que dar 0. Después, ¿qué necesitamos? Necesitamos el B. El B. Ya, entonces da 0. ¿Y el error? ¿Cómo vamos a calcular el error? Vamos a poner acá, error residual. Vamos a poner acá el B, el 7, 27, 20. Entonces ahí tenemos todos los datos. Y vamos a hallar el error residual. El error residual, una columna más para el error residual. Muy bien. Entonces, ¿cómo construimos con todo esto? Vean, el error residual va a ser simplemente el valor absoluto de el B menos quién. El valor absoluto, el B menos este. Ya, entonces ya tenemos todo lista la tabla.
tenemos la lista, la tabla, error residual. Valor absoluto de K13, K15 y de... Entonces aquí este es el X sub 1, X sub 1, X está el X1, después el X2 y X3. Ya está. Esto es... Vamos a ver esto. Bueno. Ya, entonces ahora acá viene X1, X2, X3. Acá abajo también tiene que repetirse. Copy. Ya, entonces ustedes llenen la fórmula acá. Llenen su fórmula en su Excel. Y después me indican. ¿A qué cosa pondremos? Están con un Excel a la mano, ¿no es cierto? Siempre tienen que tener un Excel o una calculadora también. Sí, profesor, tengo mi Excel abierto. Ya. Entonces llenar las fórmulas ahí. ¿Cómo va a ser? Ya, a ver, acá, a ver. Me van a dictar. Aquí, ¿qué voy a poner? El X1 nuevo, voy a escribir la fórmula del X1 nuevo, de acuerdo a lo que hemos visto que era igual a despejar, ¿no? A despejar de la primera ecuación, pero para las incógnitas usar el valor anterior dado. Entonces, por ejemplo, aquí tendría que ser igual, ahí está el B, acá está el B, el X será, el B de repente lo muevo aquí para que esté más cerca, bueno ya. Entonces el primer X, el X1 va a ser igual a B, que es este de acá, 7, menos 7 menos, ¿qué cosa? ¿Menos qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Menos cuánto? Menos X2, pero del 0. Acá tenemos, acá está el X, acá está el Sí. A. Vamos a pintarlo el A. Profesor, sigue dentro de la fórmula, por eso no... A ver, ya díctame acá las celdas. 7 menos, ¿cuánto? Mirando la matriz sería 7 menos una vez, ¿por quién? Es una vez, ¿qué variable?
¿Qué incógnita? X2. Y el X2 anterior. El X2 anterior es este. Ya. Menos 0 veces, acá está, menos 0 veces, ¿por quién? Por el X3 anterior, o sea, por el X3 anterior. Ahí está. Ha salido 7. Profesor, eso tiene que ser entre 5, que es Falta el de coeficiente de X. entre 5. Lo dividimos entre 5 y ya está. Bien, entonces ahora hay que hacer parecido para X2. Haga para X2. Sale A ver, 2,25, profesor. ¿cómo? 2,25 para X2. Ya, a ver, igual, vamos a poner X2 va a ser igual a 27 menos 27 menos, viendo la matriz, sería una vez 1 por el X1 anterior, que es este de acá. Ya, menos, estamos en X2, el X3. Menos, estamos acá, menos, una vez por el X3 anterior, que es este de acá. Todo hay que dividirlo entre 12. Entre 12. Ya está. 2.25. Y para el X3, ¿qué hay que hacer para el X3? El X3 va a ser igual, ¿no?, a 20 menos, estamos en el X3, miramos la matriz aquí, menos 0 por X1. X1 es este. Menos, aquí aparece 1, entonces sería menos 1. Menos 1. ¿Por quién? Por X. Por X2. Menos 1 por X2. X2, ¿cuál es? Es este de acá. Dividido entre ¿cuánto? A ver, ¿cómo es eso? Entre, estamos en X3, entre 9. Ahí está. Entonces el X1 es este. Ahí está. Calculando la fórmula. Ahora, ¿qué hago con este X1? Hago lo mismo que he hecho con el otro X anterior. Entonces, vamos a copiar todo esto. Ya, acá vamos a subirlo.
Bueno, voy a copiar esto. Copy en este de acá. A ver, voy a limpiar todo para enseñar. Ahí. Ya, entonces lo que tengo que hacer es copiar nada más esto. Copy. Acá también está mal la celda. Oh, ah, sí. Y, entonces vamos a ver el error, cómo está variando el error, qué ha pasado con el error. A ver, chequen ahí el error. Vean la columna de error. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos avanzado bien o mal? ¿Qué dice? Sí, hemos avanzado bien porque el error ha disminuido. Ya, el error ha disminuido. Entonces quiere decir que estamos marchando bien. Entonces ahora, si estamos marchando bien, con esto ahora sí, si está marchando bien, vamos a seguir copiando. Pero antes vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una columna que nos chequee si el error está dentro del margen esperado. Vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a poner si se cumple o no se cumple. Vamos a poner que sea cota de error de 10 a la menos 2. Menor que 10 a la menos 2. Entonces aquí vamos a poner igual este valor absoluto, este de acá, sea menor que 10 a la menos 3. Ahí nos dice que es falso. Y ya, a ver, falso. 10 a la menos a ver, aquí. Menor que 10 a la menos 1 e menos 3. Así se escribe. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía el error residual está grande, entonces hay que seguir haciendo el proceso. Entonces vamos a ver acá. Vamos a copiarlo. A ver, estamos ahí.
Vamos a copiar nada más. ¿Cómo nos ha ido en este paso? Sí, también seguimos avanzando. Entonces, simplemente copiar. Todavía no se cumple. Entonces, vamos a ver acá. Falso, todavía no se cumple. Falso. A ver, en algo estamos fallando. No está con... Sí está bajando, ¿no? Está bajando. Ya, llegó. Ahí está. El error residual se ha hecho menor que 10 a la menos. Se ha hecho menor. ¿Contra qué valor estamos comparando? Menor que 10, menor que 10 a la menos 3. Menor que 10 a la menos 3. Entonces, como ven, jóvenes, ahora el residual es muy pequeño. Nuestro error residual pequeño. Y ya se cumple con el criterio que nosotros le habíamos dicho. Por lo tanto, la raíz, la solución de la ecuación es ese vector. Prácticamente, si los convirtiéramos a enteros, ¿qué cosa nos daría? Nos daría 1 para x1 y 2 para x2 y x3. Muy bien, entonces acá tenemos la diferencia. Ya, entonces, ¿cómo se organiza una tabla? Se pone ahí está para el X, para la matriz, para el producto de la matriz por X y el B mismo. ¿En cuántas iteraciones hemos llegado? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima iteración recién hemos llegado. La séptima iteración. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahí. Ah, ya. Entonces, aquí es error residual. Error absoluto. ¿Cómo es el error absoluto en estos métodos? Error absoluto. ¿Cómo se calcula el error absoluto? A ver, ¿quién me dice? Uno es error relativo y el otro es el error absoluto. ¿Cómo será el error absoluto en este caso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo calcularíamos el error absoluto?
Valverde, a ver, Valverde, ¿cómo es? ¿Cómo calcularíamos el error absoluto? La regla para el error absoluto en métodos así iterativos es la siguiente. El último valor calculado se considera el valor exacto y el valor anterior, el valor aproximado, y por lo tanto ya se puede hallar la cota. La cota de error absoluto. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer la diferencia? A ver, ¿quién me dice? Para el error absoluto. Hay que comparar el último con el anterior. Eso es. Sería, ¿no?, el error absoluto. Sería el X actual, el X1 actual, menos el X1 anterior. Ahí está. Y lo mismo haría para X2 y para X3. Ya. Entonces, el error absoluto se calcula de esa manera. El X, este de acá, este vector lo estoy considerando como el valor exacto y este de acá como valor aproximado. Y lo mismo haré para la siguiente. Acá este será el exacto y el anterior el aproximado. Así se calcula el error absoluto. Entonces voy a copiar esto acá. Acá. Ya, y entonces, ¿cómo va a quedar? Vamos a chequear también si ha cumplido. Acá vamos a copiar la función lógica. Vean, para el error absoluto sí logró cumplir el error absoluto en la segunda iteración, en la tercera iteración nada más. Cumplió con todo. Ya, entonces podemos controlar por dos tipos de error absoluto y error residual. Muy bien, ¿alguna pregunta por acá? Vamos a pasar al, ¿cómo se llama? Al Word. Ya, a mano, hecho a mano, el Word sería, la solución del sistema sería este de acá. Revísenlo. Hecho a mano sería así. Coinciden estas iteraciones con la iteración del Excel. Chequen.
chequeen esas iteraciones. Y aquí está explicado cómo se va calculando cada iteración. Respuesta. Ya, ahora vamos a ver el otro método. Se llama el método de Gauss-Seidel. El otro método iterativo. ¿En qué consiste este método? Igual que en el método anterior en Jacobi, queremos resolver un sistema como este. Y igual que en el método de Jacobi, se despejan las variables, las incógnitas. Y se construyen estas funciones. Las funciones que dependen de la incógnita. ¿Ya? X1, X2, X3, hasta Xn. Y al lado derecho lo vamos llamando función F1, función F2, función F3. Y la última función es la función Fn. ¿Ya? Con estas funciones individuales, juntándolas en un vector, construimos una función f mayúscula vectorial. Profesor, no ¿Qué? se ve la pantalla que está haciendo. Ay, ay, ay. Ya, ahora sí se ve, ¿no? Sí, profesor, ahora sí. Ya. Entonces vean, nuevamente queremos resolver un sistema. Ahí está el sistema. Nuevamente despejamos una incógnita de cada una de las ecuaciones. Tenemos esto. Al lado derecho de cada una de esas ecuaciones ya despejadas, le llamamos o consideramos una función de todas las incógnitas. Ya, F1, F2, es simplemente el lado derecho de las ecuaciones. La agarramos y le consideramos función. Le consideramos función. Entonces, juntando todas estas funciones de acá, puedo formar una función vectorial. Y una función vectorial mayúscula f, que aplicado a x1, x2 hasta xn, produce esto. Pero lo podemos expresar también vectorialmente. Todo este x1, x2, xn que forma el vector de incógnitas x. Acá también x1, x2 forma el vector x. El vector x. Y entonces finalmente tenemos f aplicado a x produce esto. F1 de x, F2 de x, etcétera. Fn de x.
Entonces ahora van a ver que dada una aproximación inicial x0, cualquiera, la aproximación x1 se va a seguir calculando del mismo modo. x1 es igual al f1 de x0 hasta xn, 0. Todos son 0, 0. Y acá también se ve que estamos, para calcular el x1, utilizo el x2 anterior, el x3 anterior, el xn anterior. Así está. Para calcular el x12 hay una diferencia. A ver, vean cuál es la diferencia ahí y me dicen con palabras. ¿Qué diferencia hay ahí en el cálculo de x2? Observen qué diferencia hay ahí en el cálculo de x2. A ver, vamos a llamar, a ver, Marcos, ¿qué diferencia hay en el cálculo de x2 entre este método y el método de Jacob? Marcos, Brenda, Marcos. Brenda, ¿no está? Alessandro Leonardo, ¿qué diferencia hay en el cálculo? Alessandro. No estoy seguro, profesor. No te escucho, puedes hablar más fuerte. ¿Qué diferencia hay en el campo? No sabría decirle, profesor. ¿Cómo? No sabría decirle. Tienes que observar acá, si hay una diferencia acá con respecto a Jacobi. En Jacobi, ¿cómo se calculaba el x21? Profesor, el superíndice. Ajá. Acá vean, aquí está x1 y todos los demás x0. Este x1, ¿quién es? El que acabamos de calcular acá. Sengau-Seidel utiliza lo último que acabamos de calcular. En Jacobi hubiera utilizado en vez de x1 el x0. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, ¿se dan cuenta? Sí, profesor. A ver, Gregor González, ¿está bien? ¿Se ve o no? La diferencia. González. Sí, profesor, ¿sí me escucha? Sí, a ver, Ahí dime, está. ¿cuál es la diferencia? No estoy muy seguro, profesor. Ya, vean acá ven, ¿están viendo el cursor o no? Sí, profesor. Ya. En Jacobi, el Jacobi cuando va a calcular una nueva incógnita, utiliza los valores anteriores de la incógnita. O sea, aquí debería ser 0 para Jacobi, no x1. ¿Me entienden eso? Este x1 lo ha calculado ya en esta iteración. Vean, todo empieza con x0, ¿no es cierto? Con x0, es dato. Se quiere calcular x1. Entonces, el x1, ¿cómo se calcula? Utilizando el x0. Todos son x0. El x1, vean acá, el x2, perdón.
Aquí, ¿cómo se está calculando? ¿Qué está utilizando? Está utilizando del anterior, a partir de X2, pero el X1 que está utilizando aquí es el X1 que ha calculado inmediatamente acá. ¿Se dan cuenta? A ver, Jorge, ¿se dan cuenta? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. ¿Ya se dan cuenta? ¿Está claro esa parte? Ya, entonces para calcular la segunda incógnita, utiliza para X1, utiliza el X1 de la iteración que está calculando. Para X2 sí utiliza de la anterior, el 0. Para X3 también el 0, el 0. Entonces el método de Gauss-Seidel lo que hace es, lo que ya calculó, lo utiliza inmediatamente. No espera para la próxima iteración, sino inmediata. El X1 ya lo calculó y entonces ese X1 ya lo utiliza para el X2. Ahora vean el X3, vean qué diferencia hay con el X3. ¿Cómo está calculado? ¿Qué cosa está utilizando para el X3? A ver, jóvenes, para el X3, vean ahí la fórmula, cómo está calculando. Está utilizando el X1 y X2 hallados. Claro, el X1 y el X2 que ya calculó inmediatamente, ya lo está utilizando ahí para calcular el X3. Y así. El último, el XN, ¿cómo lo calcula? Usando todas las X anteriores halladas. A ver, el X3, aquí, el X3, está calculando, aquí debe ser el X, Es acá el debe, X1. Es aquí 1. debe ser 1 también acá. Aquí es 1, En el X2 también debe ser 1. 2 también 1. ¿Dónde? En X3 también debe ser 1 y también. El X3, acá está calculando el X3. Para eso va a utilizar el X1, el X2 de la misma iteración, porque ya lo tiene calculado. Lo demás va a utilizar todavía 0 porque todavía no lo ha calculado. Así va avanzando. Ya, supongamos aquí, vamos a ponerle para el X4. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a poner acá que para el X4, ¿cómo lo va a hacer? Esto lo vamos a poner 4. 4 va a usar la función 4. La función 4 aplicado a quiénes. ¿A quiénes va a aplicar la función 4? Está calculando el X4. Va a usar la función 4. Esta es la función, no está acá. Ya, pero es igual. Ya, la función 4. O sea, resulta de despejar la variable X4, la incógnita X4. Si ya llegó a X4, quiere decir que ya calculó X1, X2, X3. Y si ya calculó, lo tiene que usar. Entonces, aquí sería X1. El X3 ya sería el X1. Y así iría avanzando. Y en XN, para calcular XN, utiliza todo de la 1, de la iteración 1.
Ya, entonces resuelvan este mismo sistema utilizando el método de Gauss-C. Aproximación inicial 0. Ya, a trabajar en eso, jóvenes. Usando Gauss-C. Ya no Jacobi, sino Gauss-C. A ver, hagan primero a mano, así como hemos hecho para Jacobi. Así como este hacen, así. Para Jacobi, ahora háganlo para Gauss-C, como se. Hagan para Gauss-C. Ya, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a modificar el Excel para hacer esto, ¿ya? Voy a pasar al Excel. Voy a hacerlo, ya voy a modificar esto nada más, esto, a ver, para Gauss 6. Vamos a ver. Ya, vamos a hacer para Gauss 0, jóvenes. Vean, X0 es el mismo. Acá el X1 también va a ser el mismo. Miren. 7 menos 1, pero el X2 0, 0, X3 0. El X2, ¿en qué tengo que modificar? Acá debe ser, para el X2, en vez de el X0, tengo que modificar acá el X1. Pero para el X3 sí sigue siendo el 0. Ahora, para el X3, voy a tener el X1. Y el X2 también tiene que ser el X1. Entonces vamos a reemplazar acá. El X0, todo esto es 0, sale 714. Ahora acá, X1 sale 1.4. Entonces aquí ya debo poner 1.4. Acá, en vez de X1, debe venir
el 1.4. Sí, porque el X1 sale 1.4, entonces acá viene el 1.4, 1,4. 1,4. Ya, el X3, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, esto sería... A ver, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Eso está bien. Esto lo vamos a hacer. Ya, así. Entonces aquí vamos a poner igual. Esto lo voy a copiar y voy a reemplazar. Copy. Lo ponemos acá. Paste. Ahí está. No, está. Ya ven, jóvenes. Entonces el X2 aquí va a ser el X1. Entonces vamos a reemplazar el 27 menos el X1, 1, que ya está acá, es 1,4. Entonces aquí ya ponemos 1,4. Menos el 1 por X3. Dice del 0. Este es 0. Y entonces esto va a quedar así nada más. Esto, 27 menos 1.4. Así, calcule eso cuánto sale. Igual, calcular eso. 1.427 entre 12. A ver, Flores Dalia, ¿cuánto sale eso? Floredalia. Floredalia. Profe, sí, disculpe. ¿Okay? ¿Cuánto sale ese valor para X2? A ver, ¿quién lo ha hecho? Vera, ¿cuánto sale ese valor? Vera. 2,13, profe. 2,13. 2,13. Ya está. Ahora, aquí es 20, el X1, ¿qué valor? Bueno, está multiplicado por 0, ¿no? Entonces esto simplemente desaparece. Ya, el X2. ¿Qué valor va a usar el X2? El X2 que acabo de calcular. Entonces, esto va a ser menos 2,13. 2,13. Ya, ¿cuánto sale entre 9? ¿Cuánto sale eso? Noveno. ¿Cuánto sale eso? A ver, que alguien calcule. ¿Cuánto sale? 1.985. 1.985. 1,98. Muy bien. Entonces, vean, el X1 sale 1, y acá sale 2,13.
2,13 y el X3 sale 1,90. $1,98. Ya. Y de aquí pasamos al X2. ¿Cómo hacemos el X2? Hacer el X2. Aquí, ¿cómo se va a reemplazar? A ver, vamos a poner esto acá. Copy. Acá. Ya. Entonces aquí hay que reemplazar. Para el X2, ¿qué voy a utilizar? Tengo que utilizar el anterior. O sea, aquí viene 1,4. No, 2,3. Ya, aquí viene 2,3. $2,3. Menos, bueno, esto sale 0. Esto sale 0. Sale 0. Ya, muy bien. Entonces, ¿esto cuánto sale? Siete menos el X2, el anterior, que es 2,13, 0. ¿Cuánto sale esto? Sale, profesor, sale 1,985. 1,985. 985. Ah, No, ya. disculpe, me confundí de columna. Es 0,973, diré. 0,973. Me había confundido de columna. 0,973. 973. Ya. Ahí está. Ya. Ahora, ¿cómo va a ser? Acá también voy a copiar para copiar. Copy. Ya. En vez de X1, ¿qué cosa voy a utilizar? Voy a utilizar el X1. Acá tiene que ser el 2. Porque ya existe, el X1, 2 ya existe. Tiene que usar eso. El X3 tiene que ser todavía el X1, que no ha calculado, ¿no? Ya, entonces, acá, X1, 2. Ya, X1, a ver acá, estamos en X2, el X1, 2. Acá está el X1, 2, ya lo calculó. Y debe ser este de acá, 0,93. Copy. Acá menos, este ya lo calculó. Ahí está. El 2. Y el X3. El X3 tiene que usar el anterior. ¿Cuál es el anterior? Este de acá, 1,98. $1,98. Ahí está. Ahora acá. ¿Qué cosa va a hacer acá? Hay que modificar aquí para el X3. Dice X1 de cuál? Tiene que ser el X1 de 2. El X2 de quién? Debe ser X2, ya está calculado acá, también tiene que ser el X2.
A ver, algo, no sé, nos equivocado acá. Este es X1, 0, ya, está bien. 1, 4, 2, 13, 1, 9, 8. Ya. Acá tiene que usar el 1, efectivamente el 1. Acá el 2 y el 1. El 2 y el 1. Y acá todos son los 2. Ya. Entonces voy a copiar todo esto. Copy. Ya. Sería 1, 9. Entonces aquí es X2. En vez de X2, que voy a usar el X2 de acá. No, el X1 de acá, que es 0.973. Profesor, ahí es 0, si no me equivoco. 0x1 es el coeficiente 0. ¿Cuál? En la tercera ecuación, la tercera línea, Acá. en el x1, 0x1. Ah, en la matriz está 0. Sí, en la matriz está 0. En la tercera fila es 0. Ah, ya. 0, 0. Entonces, este es 0. Sí. ¿Por qué le hemos puesto 0? Ya. No. Tercera fila, ¿no? Está huevón. ¿Qué hablas? A ver, jóvenes. A ver. Aquí este es 0, ¿no? Ya. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué cosa va a salir de ahí? 0, 0. El X2 ya existe, entonces debe ser el X2 ya existe, ¿no? Ah, esto falta calcular. ¿Qué es igual a esto? ¿A qué es igual eso? A ver. Menos 1,98, 1,90. ¿Cuánto sale eso? Ay, calcule alguien. A ver, verás cuánto sale ahí. Sale 2. 2. Sí, 2.003, así, pero es 2. 2 y pico. Así, 200. ¿No? 3. 2003. 2003. Ya, entonces, aquí ya tengo que reemplazar. Esto, bueno, esto ha salido 0, 0x1, entonces esto simplemente desaparece. Y entonces aquí es 1, el x22, que ya está calculado acá, entonces debe ser menos 0,03. Ya está. Ya. ¿Y esto cuánto sale? Ya está. 1,999. 1,999. A ver esa música. Ya, entonces, juntando todo, esto sale 973. Este sale 203. 2,003. Y este sale 1,999. Ya. Y tendríamos que calcular después la 3 también, ¿no? Ya. Sí, pues la 3. Tendríamos que repetir la fórmula y ya ustedes lo completan. La 3. Ahí está, X3. Bien, vamos a pasar lista. Voy a
la Orce. Orce. Ya, jóvenes, voy a pasar lista, estén atentos. Albornoz, Amaya Banto, Albornoz, profe. Amaya Banto, Amaya Paulino, Amaya Paulino. Arenas Arias, Arenas Arias. Ayla Sandía, Ayla Sandía. Barrio Nuevo, Chávez, Cosar, Cosar. Escudero, Escudero. Espinosa, Espinosa. Fernández Ochoa, Flores Dalia, Flores Dalia. González Lozano, González Lozano. Jara Romero, Yaque, Malma, Yaque, profesor, presente. Mantilla, Mantilla. Mantilla, Marcos, Olivares, Ortega, Pelinco, Ramírez Gala, Ramírez Liñán, Ramírez Liñán. Riquelme Monje, Sáenz, Santibáñez, Timoteo, Valverde, Vera, Veramendi, Ceballos, voy a repetir, Amaya Banto, Barrio Nuevo, Chávez, Jara Romero, Yaque, Marcos Zulca, Yaque, presente. Olivares, Ortega, Ramírez Gala, Riquelme, Sáenz, Santibáñez, Veramendi, Ceballos. Ya, vamos a registrar la asistencia. Hemos hecho método de Jacobi y Gauss-Seidel. Profesor, Sí. profesor, disculpe, mi compañero Veramendi Lucero me dice que su micrófono está mal. ¿Quién? Veramendi. Sí. Vamos. Marco. Está el último. Entre los últimos. Veramendi Lucero. Ya. Ya, entonces meto el Jacobi y Gauss-Seidel. Ya. Registrar sistema de asistencia. Ya, registrado correctamente. Ya, salimos de acá. Muy bien, jóvenes. Hasta la próxima. Stop sharing. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.